Comienzo a grabar la junta y listo. Hecho. Entonces, bienvenidos. Esta es nuestra segunda junta de este ciclo escolar y somos el grupo de segundo C. Elegí esta imagen porque fue justo cuando tuvimos nuestra excursión virtual a la escuela, ¿no? Entonces, es esta parte de que lo estamos haciendo bien y vamos a seguir en este sentido, motivando a nuestros chicos y a nosotros mismos. Voy a empezar esta sesión con la orden del día para tener los puntos claros de lo que vamos a revisar. Vamos a ver los resultados diagnósticos. Esto nos va a decir de dónde venimos y cómo vamos. La escala evaluativa, de dónde saldrá mi calificación este trimestre y las modalidades en las que vamos a trabajar, que será virtual y presencial. Entonces, los resultados de la evaluación diagnóstica, en el total de los alumnos que somos, 4 no se presentaron a esta evaluación y solo pude evaluar a 22, entonces los resultados son con base a los 22 alumnos. Fueron varios resultados de las diferentes asignaturas, pero estos me parecieron los más importantes de mostrarles, porque, por ejemplo, en esta columna que tenemos los días de la semana, de 22 chicos que somos, solamente 12 niños se saben los días de la semana, mientras que 10 se lo saben, pero ya sea que se lo saben de manera incompleta o se lo saben en desorden. Y aquí es muy interesante cómo va de la mano con los resultados de los chicos de la fecha completa. Los niños que no escriben la fecha completa son 8 chiquitos, entonces tenemos aquí una relación con estos niños que no se saben los días de la semana. Si yo como papá me doy cuenta que mi hijo no está escribiendo la fecha completa, no le puedo exigir que se sepa entonces los días de la semana porque no estoy dando el primer paso, que es tener una estructura en mi cuaderno en el cual él escribe todos los días la fecha completa. Entonces les pido que si mi chiquito forma parte de uno de estos números en los que no se está cumpliendo el aprendizaje, tomemos en cuenta que es importante pues llevar una estructura, tanto tener un calendario en la casa como pedirle que escriba todos los días la fecha. Aquí también tenemos estos 6 chiquitos. Aquí es súper interesante cómo estos 6 que no escriben su nombre completo, también son los niños que aún escriben con mayúsculas y minúsculas revuelto. Entonces, todo está relacionado. Si mi hijo no escribe lo que es propio, lo que es su nombre, tampoco puedo pedirle que escriba unas mayúsculas y minúsculas de forma diferenciada. Esto se los pongo porque luego nos preguntamos, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué mi hijo no está aprendiendo? Bueno, pues porque yo como padre no estoy dando los primeros pasos. Entonces es importante que yo como padre me autoevalúe de qué estoy haciendo bien para seguir haciendo y qué me está faltando para agregarlo. De esos temas, esta persona. Bien, entonces es importante que nos preguntemos como papás, ¿en qué lugar se encuentra mi hijo y qué estoy haciendo por él? Yo no puedo decir, ay, es que mi hijo no aprende, es que mi hijo, es que ¿qué estoy haciendo yo como adulto por mi hijo? Entonces, quiero ponerles este video que habla sobre si una persona inteligente nace o se hace. Ya sé. Si habláramos de la inteligencia de las personas, ¿podríamos decir que es genético, que ya viene dado, o se puede desarrollar y estimular a lo largo de la vida? El neurodesarrollo es un proceso, ¿no?, que lo que hace es, a partir de la herencia genética de cada uno de nosotros, va permitiendo que crezca el cerebro y se capacite con las habilidades propias de los seres humanos, ¿no? Y eso, las habilidades propias de los seres humanos vienen dadas por nuestra genética. El ser humano es un animal que se desplaza sobre sus dos piernas, que son las patas posteriores, habla y utiliza la mano formando una pinza, ¿no? Y esto dijéramos que como las características más definitorias de lo que es el ser humano. Tenemos la ventaja de que como nacemos con un cerebro tan poco desarrollado, podemos desarrollarnos en cualquier ambiente. Y los ambientes son los que definen cómo vamos a desarrollar esas habilidades. Me quedo con esto, esta parte de que dice, los ambientes son los que definen la inteligencia, por así llamarlo, de nuestros hijos. Si yo no le genero a mi hijo un ambiente
en el que lo rete, en el que saque lo mejor de él. No es que mi hijo no sea inteligente o no pueda, es que yo no estoy generando estos ambientes. Todos nacemos con la misma posibilidad, a menos de que sea un tema médico, pero en el grupo todos tenemos las mismas capacidades, entonces los invito a que generemos ambientes que reten esta inteligencia de nuestros niños. Entonces, ¿qué es un ambiente alfabetizador? Es un lugar, empezamos con un lugar ordenado y organizado, en el cual nuestro hijo, por ejemplo, en este momento tengan un calendario. Yo les he hablado del calendario, que es increíble. Yo he visto a los niños cómo se maravillan con este calendario. Tuve unos chicos de cuarto que a mí me impresionaba ellos cómo se reunían a través del calendario a observar las características de las fases de la luna, la secuencia que tenían los números, las diferentes letras que luego encontramos, que también hay letras cursivas. Entonces, les recomiendo que siempre tengan un calendario para que el niño pueda ir aprendiendo en él y sobre todo que esté a la vista y el niño pueda interactuar con él. Los libros, le leo a mi hijo en voz alta. Es importante que le lea a mi hijo en voz alta también para que él comience a tener este ritmo y estos ritmos y estos altos y bajos que se busquen en la lectura y que lea mucho más fluido. Los cuadernos, la organización, el formato de trabajo, lo que les decía de la fecha, el trabajar diario, esta parte de no me pongo a hacer la tarea el viernes porque hay que entregarla, ¿no? Sino es una estructura que llevo y todos los días hay trabajo. Los horarios establecidos, tanto horarios para dormir, horarios para comer, horarios para trabajar, horarios para jugar. La escritura funcional, ¿por qué no escribe mi hijo? Yo le estoy escribiendo cartas o notas de amor a mi hijo, él sabe para qué es la escritura, escribo listas y pido que me apoye. Entonces, todo esto lo tengo que hacer para que mi hijo siga desarrollando su escritura. Bien, tomando en cuenta esto, de que todos podemos llegar al 10 que buscamos, a una evaluación que diga que estamos trabajando, es lo que realmente dice la evaluación, les presento la escala evaluativa para este trimestre. ¿De dónde va a salir mi calificación? Bueno, en lengua materna vamos a tener trabajos y tareas. Esto va a valer 60%, vamos a tener también una exposición. En esta exposición voy a buscar que adapte el lenguaje oral para el escrito. Es un poco lo que hicimos ayer en el desafío matemático, en el cual ellos pensaron un desafío y lo fuimos estructurando de manera escrita. Eso es a lo que se refiere esto, adapte el lenguaje oral para hacer escrito. Consulta el diccionario, es importante que tengan un diccionario en casa o que ahorita en internet, bueno, y es más fácil, pero les sugiero que lo busquen porque el diccionario también ayuda al chico a ver el orden alfabético y las secuencias. Entonces, si pudieran conseguir un diccionario para que tengan en casa, estaría perfecto. Este también vale 0.5%. Las fábulas, interpreta el contenido de una fábula, identifica las secuencias de acciones dentro de una fábula y comprende la función de la moraleja. Después vamos a hacer un juego, bueno, van a realizar un juego de mesa, van a usar tablas de registro, usar mayúsculas y minúsculas, y este también lo agregué porque pues hay chiquitos que aún no lo hacen. Escribe su nombre completo de forma correcta y a esto me refiero a que lo hace sin ayuda, sin que se lo pongan en un papelito. Ahorita que están en el proceso, sí pónganselo en un papelito si su hijo no puede, pero a la hora de la evaluación que va a ser al final del trimestre, el niño lo va a tener que hacer solo para que tenga este 10%. Si sumamos todo esto nos da 105, entonces si llega a tener todo y le sobra un 0.5, lo puede poner en otra materia si así lo requiere. Esto es en cuanto a lengua materna. Después, en matemáticas, trabajos y tareas, que es lo que subimos a Classroom, vale 60%, resuelve problemas que implican sumas menores de 50, sumas menores de 100, o sea, el niño tiene que resolver sumas que lleguen hasta el 100, restas menores de 50 y restas menores de 100. Valida procesos y respuestas. Este lo puse porque los chiquitos luego me dicen, ya lo hice mentalmente, maestra, pero a veces no sabemos si es correcto, ¿no? A veces pues nos falla uno o dos números, entonces sí lo hago mentalmente, escribo el resultado y ahora valido el proceso con una suma de manera convencional para ver si es lo correcto. Entonces sí se vale hacer mentalmente, pero también hay que validar nuestras respuestas. El conteo cuenta de 10 en 10 hasta el 100 y escribe de forma correcta del 1 al 100. Todo esto, la idea es que tardemos 3 meses en poder consolidarlo. Entonces, ahorita si mi hijo no lo sabe hacer, no me preocupo en el sentido de, no lo sabe hacer. Ok, no lo sabe hacer, pero tenemos 3 meses para desarrollar esta habilidad en mi hijo.
Entonces, por eso es importante que trabajemos todos los días. Después tenemos conocimiento del medio, igual trabajos y tareas vale 60%, vida diaria, que es la temporalidad que les comentaba, nombra los días de la semana de manera ordenada, nombra los meses del año también de manera ordenada, y esto significa que no se salten meses, o sea, que sean los 12 meses que él identifica. Reconoce sus sentidos, cómo cuido mi piel, esta parte de que ya comenzamos a ver, cómo cuido mi vista, esta parte de no estar tanto tiempo frente a la televisión, cómo me protejo del COVID-19. Es súper importante porque justamente en el salón de clases estamos teniendo algunos temas de que a los chiquitos les cuesta mantener su sana distancia y usar el cubrebocas. Entonces, ¿cómo me protejo del COVID? Esto es importante que lo trabajemos todo el tiempo en casa. Horarios para cuidarme, ¿cuál es mi horario para dormir? Es importante tener un horario porque si nosotros como adultos estamos desvelados y no prestamos atención al 100, ¿qué pasa con un chiquito que está desvelado, que no ha desayunado? A mí me cuesta y pues sí, siento muy feo ver a sus niños que se acaban de despertar y ya están frente a una pantalla y no pueden abrir los ojos porque la primera luz que le están poniendo es la de una computadora, ¿no? Entonces, les pido por favor que sigan teniendo cuidado con los horarios para dormir de sus hijos y los horarios para despertar. Despierten a sus bebés una hora antes, aunque sea antes de que prendan la computadora, porque en serio que la luz de la computadora daña los ojos y a nosotros como adultos nos lastima. Ahora un niño es multiplicado, ¿no? Entonces, por favor, evitemos poner al chiquito inmediatamente en la computadora, que arregle su camita, que se lave los dientes, que desayuno, platico con él, arregla su mesa y listo, estoy listo para mi clase. Entonces saco punta mis colores, entonces eso es importante. Y sus horarios de comida también es importante que los cuidemos. Después reconoce el lugar en el que vive y se encuentra en una entidad en México. Aquí está el porcentaje y todos suman 100. Si me falta uno, bueno, entonces ya tengo 9.5, si me falta uno ya tengo 9, y así vamos a ir sumando. Formación cívica y ética, tareas y trabajos, 60%, me presento desayunado a mis clases, 1%, duermo temprano, 1%, realizo mis alimentos a horas adecuadas y tomo precauciones para cuidarme y cuidar a las personas que me rodean. Juntos suman 100% y esto me lleva al 10%. Ok, no sé si alguno tenga algún comentario, alguna duda, o seguimos. Seguimos. Ok, perfecto. Entonces, esto es en cuanto a la escala evaluativa. Bien. Las modalidades de clases que tenemos actualmente son virtual y presencial. Ya sea virtual o presencial, el corazón de la educación está en la casa. Todo es la casa y nosotros solamente somos un apoyo. Entonces, es importante que sigamos trabajando en la casa. ¿Cuáles son mis responsabilidades como adulto? Que mi hijo duerma temprano y se despierte. Al dormirse temprano, él se va a levantar temprano y va a querer desayunar temprano y entonces todo va a empezar temprano y voy a ir teniendo una secuencia. Que mi hijo también es mi responsabilidad que no pase mucho tiempo frente a las pantallas porque esto también los altera, los pone de malas, los pone ansiosos, entonces esa también es mi responsabilidad. En este tema de la luz les quería comentar que cuando tenemos clase no es necesario que les pongan una lámpara a los niños, luego les ponen una lámpara para que estén bien iluminados. Yo sé que lo hacen para que yo pueda ver sus trabajos, pero en serio, una vez me puse esa lámpara y duele tanto los ojos, o sea, es una luz que te deslumbra, entonces evitemos poner lámparas frente a los niños, en serio que yo alcanzo a ver los trabajos de sus hijos, yo les subo el brillo a mi computadora, pero no les pongan lámparas a los chiquitos en la cara, no es adecuado para ellos, ni para su piel ni para sus ojos, entonces evitemos estas luces artificiales. Un lugar limpio, un lugar ordenado, entonces ya sea el comedor de mi casa, ya sea donde hagan las tareas, en el momento en que haga mi tarea tiene que estar despejado y con todo lo que requiero. Esa es mi responsabilidad como adulto, ayudar a trapear, a que tenga un lugar adecuado a mi hijo y también que tenga una comida saludable. Esa también es mi responsabilidad, que mi hijo coma fruta, que mi hijo coma verduras, que mi hijo coma sus horas y que mi hijo tome agua. Esa es mi responsabilidad, porque él no puede salir al mercado a comprarse una lechuga, él no puede salir al mercado a comprarse fruta, ¿no? Entonces, yo como adulto es mi responsabilidad elegir los alimentos adecuados para mi hijo.
Esto también le ayuda mucho a su temperamento. Hicimos un experimento con una sobrinita que tengo. Ella lloraba mucho, era muy, muy berrinchuda, entonces yo le decía a su mamá, a mi prima, le decía, oye, ¿no será la televisión? Porque veía mucho la televisión. Le quitamos la televisión, fue muy difícil. La primera semana fue muy difícil, la niña hizo muchos berrinches, pero a la semana la niña se empezó a comportar diferente. Entonces, siempre que veamos que nuestro hijo está inquieto, revisemos qué es lo que está pasando y modifiquemos estos ambientes. Ese también es un ambiente de aprendizaje. Me aprendo a controlar y aprendo a estar bien y aprendo a identificar qué es lo que me pone mal. Esas son mis responsabilidades como adulto. Y entonces aquí les puse una muestra de un calendario que justo mi prima con la que hicimos el experimento de su bebé, tiene 5 años la chiquita. Entonces le hicimos este calendario en el cual todas las horas hay una actividad, todo el día. Entonces el niño sabe hacia dónde va y esto a ella le da una seguridad de saber qué es lo que está haciendo, ¿no? Desde dibujar también es una actividad, regar mis plantas, explorar mi jardín, todo eso les ayuda en la evaluación diagnóstica. Yo le preguntaba a un chiquito, ¿y qué haces para cuidarte, para cuidar tu salud? Y él me decía, yo cuido mis plantas porque cuando riego mis plantas me siento contento. Eso es cuidar mi salud porque la mente también es parte de mi salud. Entonces, les invito a que tengan un horario y poco a poco lo vayamos cumpliendo para darle seguridad a mi hijo o hija. Bien. Ya cual sea la modalidad que yo elija, ya sea virtual o presencial, nuestra base es nuestro cuaderno de proyectos, nuestros libros de texto. Esto es nuestra base. Y también todos van a tener que estar en estos equipos, ya sea presencial o virtual, todos tienen que estar en estos equipos. Al rato, por favor, si me falta alguien, la mami de Samuel ya me hizo favor de decirme que falta aquí. Entonces, si alguien nos falta, así esté en presencial, me avisa por favor para agregarlo. Y todos tenemos que estar en Classroom también para que me suban ahí sus tareas. Y las planeaciones también son para todos, las que se suben al blog, también ya las estoy subiendo a Classroom, también son para todos, todos tenemos que estar revisando esas planeaciones. Si me cuesta trabajo encontrarlas o imprimirlas, me parece que en la papelería que está enfrente de la escuela podemos ir y decirles, ¿me puedo imprimir la planeación de segundo C? Y ellos se las imprimen. Entonces es importante que estemos todos en este sentido, bajando las planeaciones y las actividades son para todos. Presencial o virtual es para todos. Entonces, hasta ahorita... Maestra, perdón, una pregunta. Sí, dígame. Ay, creo que ya iba a decir de las dudas. ¿La planeación se refiere a las actividades de cada semana? Sí, justamente esas son las actividades de cada semana, Okay. por favor. Gracias. Sí, de nada. Entonces, ahorita las clases presenciales en total tenemos a 9, son 12 chiquitos, aquí puse 9 porque pasé 2 para cada día de la semana, pero ya pedí en el salón que me modifiquen, no, solamente cabemos 9 porque al fondo tenemos un locker y dos libreros, entonces les dije que qué hacía, ¿no? Que si los dejaba de esta forma, quitaba una sesión en virtual y me dijeron que iban a mover los lockers, entonces vamos a estar los 11 chiquitos, tenemos un niño nuevo, vamos a estar 11 chiquitos en un salón de clase, en el salón de clases. Es importante que tomemos en cuenta, estos chiquitos Caleb y Abigail podrán ir miércoles y viernes y Julio y Samuel también podrán ir los 2 días, todos podrán ir los 2 días, siempre y cuando hay que tomar en cuenta que el filtro más importante es el de la casa, en el que nos aseguramos que nadie tiene gripa, nadie tiene tos, mi hijo no tiene flujo nasal o algún malestar, este es el más importante. Entonces todos los que vamos a la escuela les pido que revisemos esto y que si mi hijo presenta algún malestar, pues más vale por la seguridad de él también, que un día falte a que se compliquen las situaciones, ¿no? Entonces, tomemos en cuenta esto. Las reglas, son muy importantes las reglas que vamos a tener y tenemos que ser totalmente conscientes que hay que cumplirlas. El filtro más importante es en casa, hay que asistir con el kit de higiene personal. Nuestro gafete amarillo es súper importante porque cualquier emergencia, yo les decía a los chicos, ¿no? ¿A dónde me comunico? Entonces, una emergencia también es cuando mi hijo llega a tener una crisis emocional. Entonces, es importante el cabello recogido porque luego están en educación física y los niños
o niñas se les viene el cabello y están agarrándose la cara. Ay, no, y yo les digo, no te agarres la cara, pero pues, ¿qué hacemos si tienen todo el cabello en la cara y les pican los ojos, no? Entonces, por favor, cuiden que su hijo tenga el cabello recogido, o si lo tiene largo, pues córtenselo un poco. El punto es que no les pique los ojos. Hay que revisar el blog, material solicitado para el blog. Este material puede ser un libro de texto, por ejemplo, entonces es importante por eso que lean el blog también. Las actividades, las planeaciones. La puntualidad, no antes sino después. Las clases en presencial empiezan a las 9 y terminan a las 11. ¿Por qué no antes? Porque estamos sanitizando el salón. Bueno, yo llego y empiezo, llevo unas toallitas de cloro, entonces empiezo a limpiar todo. Creo que en este sentido también vamos a tener que buscar a alguien, sí, empezar a organizarnos para ir a trapear. Entonces, eso ya se los diré, pero es importante que llegue a la hora que es indicada, a las 9 o cuarto para las 9, 10 para las 9, pero no a las 8:30, porque luego me están llegando a las 8:30 y pues es complicado tener ahí a los niños si yo estoy limpiando con cloro, ¿no? Entonces, por favor, eso de la puntualidad, y salimos a las 11. Y también le da seguridad a los pequeños. Permanecer con el cubrebocas dentro de la escuela y el salón de clases. Ay, esto es muy importante porque los chiquitos se están quitando el tapabocas. Estamos en la clase, me urgía tener esta junta porque estamos en la clase y de repente ya se lo quitaron. Ay, maestra, es que ya me estorbó, ¿no? Ya me dio calor, así de, no, es que no te lo puedes quitar. Entonces, por favor, hablen con sus hijos, que es muy importante tener el tapabocas. Justo por eso puse la actividad de la exposición el día de mañana. ¿Qué es el COVID y cómo me protejo del COVID? Tiene que ser un tapabocas que esté que sea la talla correcta, porque luego solo les tapa justo la boquita, pero como vimos en la primera junta, es importante que nos tape la nariz, la boca y la barbilla. Entonces, si el tapabocas de mi hijo no cumple esta función, quiere decir que no le queda. Hay que buscar un tapabocas de su talla, que le tape la nariz, la boca y la barbilla, que esté en buen estado, y estar al pendiente y pedir que no saniticen el cubrebocas en la entrada, como nos comentaba la mamá de Carolina en la junta pasada. Si el tapabocas llega a tener contacto con algún sanitizante, pues pierde eficacia, ¿no? Entonces, estar al pendiente a la entrada. Yo también llego y lo primero que les doy es de espalda y les digo, y tengan cuidado con mi tapabocas, ¿no? Entonces, igual ustedes revisar, buenos días, cuidado con el tapabocas para que no les vaya a tocar el sanitizante. Y la sana distancia, les está costando mucho a los niños mantener su sana distancia, entonces por favor hablen con ellos, que es importante mantenerlas. Yo les digo a ellos, hablen más fuerte, porque se acercan mucho, entonces les digo, hablen fuerte para que sus compañeritos los escuchen y no se tengan que acercar tanto. Aquí la pregunta es, ¿qué pasa si no cumplimos con alguna de estas reglas? Yo les pediría a ustedes que me digan, ¿qué podemos hacer? Si en el salón un chiquito se está quitando el tapabocas, ¿ustedes qué me proponen que hagamos? Yo, por ejemplo, propongo, así, mamá de Caleb, le escucho. Pues yo estaba viendo en la planeación de esta semana que usted estaba pidiendo una exposición sobre las medidas del COVID, si no me recuerdo. Ajá. Entonces, a lo mejor que entre ellos mismos con esta exposición se expliquen el por qué no me debo de acercar tanto a ti, amigo mío, por qué no me debo de estar tocando el cubrebocas, la cara, por qué no debo de, a lo mejor, por qué no debo de compartir, por qué debo de pasar por los filtros de sanidad tanto en casa como en la escuela. El hecho de que ellos se expliquen entre ellos mismos hace que ellos mismos lo comprendan. Cuando uno explica lo que se supone que sabe, si no lo puede explicar es porque hay algo que está fallando, pero ya cuando lo puede explicar, entonces quiere decir que ya lo comprendió. Creo yo que con esta exposición podría beneficiar el que ellos, entre ellos mismos, entiendan por qué todo esto del COVID, ¿no? Claro. Ya si después de la exposición aún surge este problema, yo creo que a lo mejor nada más sería práctica en casa. Ok, perfecto, sí, me parece muy bien. Entonces, justamente, sí, ese es el objetivo de esta exposición y como dices, es importante que ellos lo analicen y en caso de que los niños sigan quitándose el tapabocas, van a tener que repetir la exposición, y no la misma, van a tener que hacer otra exposición sobre el uso del tapabocas, por favor. Entonces,
No sé si están de acuerdo que esa sea la alternativa que tomemos, porque es importante en casa también que lo repasemos, ¿no? Que cuando salgamos al mercado o así le digamos es tapabocas y que ellos nos vean que lo usan, porque lo usamos como adultos, porque los niños nos imitan. Entonces yo Hola, sé, maestra. ¿sí? Sí, la escucho. Gracias, maestra. Hay algo a mí que me inquieta, algo que me hizo un comentario mi hijo, que luego los maestros no lo usan adentro. Eso a mí me quedó esa inquietud. Sí, qué Entonces, preocupante. Ok, sí, la verdad dije, porque bueno, al ratito hay algún contagio y van a decir, bueno, los niños, porque empezaron a ir los niños a clase y los maestros se contagiaron. Esa inquietud a mí me quedó muy, o sea, esa duda. Yo dije, bueno, sí, yo estoy con mi hijo, no te quites el cubreboca, no te lo toques. A lo mejor ese aspecto de que se están tocando cada ratito la cara todavía se les pasa o andan tocando las cosas cerca de los pasillos o algo así, pero esa inquietud a mí yo creo que ahí, bueno, digo, a nosotros nos están exigiendo que hablemos con ellos, el cubreboca, el gel, y si ven que los maestros no están adentro con el cubreboca, así como que, bueno, entonces ahí como que los niños se dan cuenta. Claro, y aunque no se dieran cuenta los niños, es responsabilidad social, ¿no? El traer el tapabocas. Entonces, le invito a que por favor mande un correo a la escuela porque sí es un tema muy delicado. En este sentido, yo traigo todo el tiempo mi tapabocas en todos lados, cuando salgo a tirar la basura, cuando voy a la tienda, todo, porque sí les comenta, hasta dicen, no, es que a lo mejor eres un poco exagerada. Pues no es que sea exagerada, yo creo que hay que prevenir porque esta es una pandemia, ¿no? Entonces, de mi parte esté segura que yo uso el tapabocas todo el tiempo, pero sí es importante que mande un correo a la escuela y comente esto para que tomen sus precauciones, ¿no? Si hay alguna compañera, algún compañero que no lo está usando, pues que le llamen la atención porque tiene que usarlo. Tiene que usarlo porque es un servidor público y está en una escuela, ¿no? Entonces sí le invito por favor que comente esto en un correo electrónico y de todas formas pues yo lo voy a comentar en dirección. ¿Sí? Gracias, maestra. Ok, muchas gracias, mamá de Sebastián, y yo te voy a poner atención en eso. Entonces sí, vamos a usar todos el Bueno, doctora Grajales, dígame. Sí, vamos a poner todos atención en este sentido. Ok, después tenemos aquí nuestros niños y niñas. Nuestros niños al convivir y jugar tienen aquí una situación que no es solo ellos, sino es una situación de su edad. Los niños no logran mantener la distancia de manera biológica. Estos chiquitos, cuando yo he tenido grupos de primer y segundo grado, me acuerdo que hacía actividades de lanzar la pelota, jugar fútbol. Y yo una vez le decía a mis compañeros un compañero de educación física, le decía, oye, ¿por qué los niños corren siempre por la pelota todos juntos? Y me decía, todos los niños de 7 y 8 años no saben mantener su distancia por una situación biológica. Entonces, aunque tú les digas, mantengan su distancia, tú lanzas la pelota y todos van a correr juntos. Entonces, por eso nuestros pequeños no saben mantener su distancia. Cuando les decimos, vamos a correr, todos corren, pero corren juntísimos, ¿no? Casi hombro con hombro parece que es el reto. Entonces, esta es la razón por la cual les pedí la actividad del día viernes, en la cual nos vamos a poner pintura en las manos. Vamos a jugar fútbol y la idea es no mancharnos, ¿no? Para empezar a trabajar esta parte de la distancia. Entonces, es importante siempre tener en cuenta las características biológicas de mi hijo. No toma su distancia, ¿por qué? Porque es un niño, pero sí vamos a ayudarlo a madurar con base a situaciones que lo reten. Es lo que le decía de los retos, ¿no? Una situación que lo rete a mantener su distancia y él pueda observar cuáles son los resultados de esto. Y esta es la razón por las cuales en la escuela voy a dar prioridad a las actividades físicas, motrices y sociales de los niños. Si se dan cuenta esta semana, la mayoría son actividades de juego. Ya no puse actividades del libro como fue la semana pasada. Entonces ahora los que vayamos a la escuela, íbamos a hacer una actividad en el cuaderno, pero de ahí nos salimos a jugar porque es importante. Yo no puedo pedirle a un niño que esté trabajando
si no puede mantener su distancia y es una situación de salud, ¿no? Apenas, pues recuerdan que no fui a trabajar el viernes porque me enfermé, entonces es una situación de salud tanto de ustedes en casa como yo en casa, entonces es importante que nos cuidemos todos, por lo cual la prioridad son actividades físicas y motrices en la escuela. Entonces, esa fue nuestra presentación. Ya se está acabando el tiempo, salimos y volvemos a entrar, por favor, con el mismo link para aclarar dudas. ¿De acuerdo? Gracias. Los veo ahorita aquí en el mismo link. Gracias.